Bienvenidos amigos a Consultorio de la Construcción. Estamos en el capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú y el día de hoy vamos a hablar acerca de la estabilidad y los derrumbes que últimamente han habido en la Costa Verde, derrumbes que han causado bastante preocupación en la población y han puesto en el ojo de la tormenta a diferentes instituciones, ¿no? Que ahora también nos va a hablar el ingeniero, está con nosotros ahora para hablarnos más acerca de este tema, el ingeniero Pedro Isique Chamamé, Pedro Isique, quien es el gerente general de Piazza Ingenieros y es un ingeniero geólogo especialista en este tema para darnos mayores luces acerca del mismo. Muchas gracias por estar acá, ingeniero. Muchas gracias, Ítalo, y la verdad que es importante, ¿no?, que a través del Colegio de Ingenieros podamos comunicarle a la sociedad acerca de esta problemática que tanta preocupación ha causado últimamente con este derrumbe en Magdalena. A ver, cuéntanos un poco, primero, así en general, cuáles son los aspectos geológicos y técnicos, que el tipo de suelo, ¿no? ¿Qué tipo de roca es? La parte del talud de la Costa Verde. Ok, mire, la Costa Verde en realidad, que es lo que llamamos al acantilado, que va de Chorrillos hasta La Perla aproximadamente y que los limeños disfrutamos abajo en las playas, en la avenida, en realidad es una formación natural que es producto de los depósitos del río Rímac, que a través de miles de años los ha depositado en los ríos, forman un cono de deyección y sobre este cono de deyección, debido a movimientos tectónicos, bueno, es que se ha formado el acantilado de la Costa Verde, que es, digamos, un elemento paisajístico importante del Lima metropolitano. Ahora hemos visto en las noticias acerca del derrumbe que hubo en Magdalena. Cuéntanos acerca de eso. ¿A qué ha ocasionado este derrumbe? Bueno, este derrumbe ocurrido en Magdalena, podemos decir que es una sucesión de derrumbes que se producen porque una vez que se forman los acantilados geológicamente, estos comienzan a retroceder de una manera natural y retroceden diariamente, sino que es imperceptible, ¿no? Diariamente, en el sentido que se cae un fragmento de roca, se cae otro fragmento de roca y en algún momento se cae digamos un conjunto de un segmento de la Costa Verde por diversos factores, naturales algunos, artificiales otros. Naturales puede ser por un tema de sismo, por un tema de que ya colapsa por acción de la gravedad, o porque ha habido alguna filtración lenta, como es un río de jardín, o una filtración intempestiva por alguna rotura de alguna tubería en la parte alta, y se viene un derrumbe. ¿Cuál es el factor más determinante? ¿Podría decirse que es la humedad? Es uno de los factores, ¿no? Es uno de los factores determinantes, digamos, pero tenemos otros factores, como por ejemplo un sismo, ¿no? Un sismo puede ser muy importante. Sí, a eso vamos, pero cuéntanos un poco más acerca de este hecho. Este hecho no está aislado o sí está aislado, es decir, ¿qué tan sucesivo o qué tan...? Claro, digamos a través de la Costa Verde, un poco que el impacto de este derrumbe de Magdalena ha sido porque teníamos en plena ejecución los Juegos Panamericanos, había es más, se había ya corrido un circuito ciclístico y se iba a correr en unos días la final, entonces bueno, todo el mundo ha quedado impactado de lo que podría haber esto originado una tragedia, ¿no? Y no solamente a los ciclistas, sino también al circuito de la Costa Verde, donde los usuarios son muchos, en el vehicular, ciclístico. Entonces, este hecho ocurrido es un hecho que ya ocurrió, hace 2 años ocurrió en San Miguel, y sucesivamente ha ocurrido en diversas épocas, ¿no? De pequeños, medianos y hasta grandes derrumbes hemos tenido en la Costa Verde, en años atrás, por supuesto. Así que yo creo de que
No es un hecho aislado definitivamente lo de Magdalena hace poco. Hace un rato mencionó el tema de los sismos como una de las causas, ¿no?, más determinantes para estos derrumbes. Imagínese, y es posible de hecho, un sismo de magnitud 8 en la escala de Richter, o tal vez 8.5, tal vez hasta 9, que podría pasar en algún momento debido a la zona en la que estamos. ¿Qué tan peligroso sería en ese caso? Bueno, la ocurrencia de un sismo, por la naturaleza, la geoforma que tiene la Costa Verde, está estudiado no solamente en el país, sino en otros países, que cuando hay unas geoformas de acantilado y conformado por este tipo de material que son fragmentos rocosos, silimus, arcillas, la aceleración prácticamente se duplica y esto lleva a que se produzcan unos grandes deslizamientos. Y la historia sísmica de Lima nos muestra, ¿no? Nos muestra de que ya han ocurrido. En el caso de Chorrillos, el año 1946, en el sismo de Chorrillos del año 46, se produjo un derrumbe que consiguió el retraso de la Costa Verde en Chorrillos casi 80 metros de longitud, en lo que es actualmente el malecón de Chorrillos. Entonces, ejemplos de grandes deslizamientos en la Costa Verde ya han ocurrido. Entonces debemos estar preparados, sobre todo ahora que el Instituto Geofísico pronostica que en cualquier momento Lima está en un silencio sísmico de casi 200, un poco más de 200 años, y que podría ocurrir un sismo de magnitud 8 a 9. Ahora hay edificaciones que están construidas muy cerca al borde del talud. Entonces, ¿qué opina acerca de ese tipo de edificaciones? Porque, por ejemplo, en un sismo, como usted menciona, y dado que usted mencionó que en años anteriores 80 metros se deslizó, ¿qué opina acerca de eso? ¿Cómo se podría prevenir una tragedia como esa para las edificaciones que están cerca al borde? Sí, definitivamente esas edificaciones construidas al borde son un grave peligro, que están pasando, como quien dice ahora, por una situación de un peligro latente, y creemos que como tenemos un silencio sísmico de más de 230 años, creemos que bueno, pueden venir más años y no haber ningún problema. Pero así como no pueden venir muchos años, puede ser cuestión de 1 o 2 años o quizás menos, que pueda ocurrir este sismo de gran magnitud y puedan afectar definitivamente estas construcciones que están al borde. Y de paso ya también la mecánica de suelos nos indica que cualquier carga en el borde de un acantilado es un elemento detonante para una posible falla de ese talud. Cuéntenos ahora, ya que hemos abordado un poco el problema, cuéntenos cuáles son las posibles soluciones y medidas de prevención o mitigación del riesgo en base a lo que hemos hablado. Bueno, definitivamente se han hecho ya algunos estudios, ¿no? Algunos estudios, claro, que por ejemplo, uno de los primeros estudios que encargó el Ministerio de Vivienda en el año 1970 a un grupo de geólogos y de geotécnicos, ellos establecieron de que la línea de construcción de edificación debería estar entre 150 a 200 metros del borde de la Costa Verde, ¿no? Sí, pero ahora vemos edificaciones que están ahí. Que están en el mismo borde, claro. Están en 0 metros, ¿no? El año 90 y tantos, el CISMI, la Universidad de Ingeniería, establecieron esta línea en 150 metros. Pero la ingeniería también es el arte de lo posible, ¿no? Yo creo que dentro de la construcción de ingeniería, con medidas adecuadas, que es lo que corresponde ahora determinar qué medidas adecuadas están haciendo, porque si están haciendo solamente las cimentaciones comunes y corrientes, eso es lo que está poniendo en peligro las edificaciones construidas al borde de la Costa Verde, y que lamentablemente todo el mundo está, los conocedores del tema, estamos poniendo el dedo en la llaga y advirtiendo
que estas construcciones puedan colapsar, ¿no? Así de que definitivamente las autoridades tienen que tener muy en cuenta estos aspectos, llamar a los técnicos, llamar a las instituciones que trabajan en este tema, como son los ingenieros, el Colegio de Ingenieros, la Sociedad Geológica del Perú, el SISMIC y otras instituciones involucradas en el tema, para que hagan las evaluaciones adecuadas y tomar las decisiones correspondientes. Hay gente que ha alzado su voz de protesta y que dice que debería declararse en estado de emergencia la Costa Verde por un posible deslizamiento. ¿Usted cree que está justificado? Bueno, ¿Se justificaría el estado de emergencia? Yo digo que más que estado de emergencia, primero que hay que cumplir las leyes que ya existen. El año 1995-96, que se creó la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, se estableció que ninguna construcción en la Costa Verde se realizara sin la evaluación y los permisos adecuados de la autoridad. Lamentablemente, la autoridad ha sido desconocida o a través de leguleyadas, de acciones de amparo, han permitido construcciones. Es más, el año 2010, la Municipalidad de Lima estableció la intangibilidad de los acantilados de la Costa Verde mediante una ordenanza municipal. Entonces, yo creo que tenemos los instrumentos suficientes para hacerlos cumplir, ¿no? Y lo que si se declara en emergencia es para evaluar todo lo que se ha hecho ahora, lo existente, y determinar qué tan latente es el peligro, qué tan inminente es el riesgo, no solamente para los usuarios de la Costa Verde, sino para los mismos ocupantes de las edificaciones que están en ese momento, porque creo que hay que estar advertidos, no hay que esperar que venga el sismo porque esto pueda ocurrir, ¿no? ¿La geomalla qué tanto ayuda a mitigar el riesgo? La geomalla, la mitigación que hace es exclusivamente de la caída individual de los fragmentos rocosos, que muchos de estos fragmentos caían a veces impactaban a vehículos y han causado no solamente heridas de gravedad, sino incluso muertes en algunos conductores. Entonces, la geomalla es solamente como un elemento de protección a la caída de rocas individual, pero no, definitivamente para nada influye en control de la estabilidad del talud. Y en lo que respecta a de repente sembrar, ha habido voces que dicen hay que sembrar más plantas o digamos árboles o enredaderas, ¿no? Más raíces, ¿no? Para que pueda generar más estabilidad. ¿Qué tanto ayudaría eso? Sí, eso, bueno, puede ayudar en algunos taludes con inclinaciones adecuadas que están, digamos, estabilizados desde el punto de vista de la mecánica de suelos, y lo que se hace ahora es, bueno, darle un tema paisajístico, pero al acantilado en sí, una enredadera no lo va a contener en su retroceso, definitivamente. ¿Un mensaje final que quiera darle a todos, a las instituciones, a la comunidad de ingenieros en general? Bueno, creo de que es momento que no esperemos pues que venga un sismo y podemos estar lamentando el colapso de algunas construcciones. Entonces hay instituciones que tienen responsabilidad inmediata, como son las municipalidades distritales, la municipalidad provincial o metropolitana, el propio Ministerio de Vivienda. Entonces ellos deben apoyarse en las instituciones de la sociedad civil, como el mismo Colegio de Ingenieros, la Sociedad Geológica, las universidades, la Universidad de Ingeniería a través del SISMIC. Entonces que hay las instituciones, hay los profesionales para que puedan plantear soluciones previo estudio, por supuesto. No se trata solamente de plantear soluciones así en base a experiencias cualitativas, sino a una justificación técnica, efectivamente, que se dan. Porque la ingeniería es el arte de lo posible, de construir, entonces, pero hay que tener bien estudiado el tema. Listo, ingeniero. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Bueno, así entiendo, pero muchas gracias por permitirme haber comunicado con la población. Amigos, estamos viéndonos en otra edición de Consultorio de la Construcción. Muy pronto, espérenos en SIP TV.